Hay una idea que probablemente no te han explicado de esta forma. La persona con la que estás no es casualidad. No es solo alguien que apareció en tu vida. Es un reflejo, un espejo, y no en un sentido superficial, en un sentido mucho más profundo. Porque todo lo que te atrae, todo lo que te molesta, todo lo que te activa emocionalmente, dice algo de ti. Y aquí es donde empieza lo incómodo. Porque es fácil ver los errores en los demás. Es fácil señalar lo que no te gusta. Es fácil pensar, el problema es la otra persona. Pero el taoísmo plantea algo distinto, algo que cambia completamente la forma de ver las relaciones. No ves a la otra persona como el problema, la ves como un reflejo de algo interno. Y esto no significa que todo sea culpa tuya. Significa que todo lo que te afecta te está mostrando algo, algo que no estás viendo, algo que no estás trabajando, algo que llevas dentro. Y esto es lo que se conoce como la ley del espejo dentro del taoísmo, no como una regla rígida, sino como una forma de observar la realidad. Porque cuando empiezas a aplicar esto, tu forma de ver las relaciones cambia completamente. Dejas de culpar tanto y empiezas a entender. Y entender te da poder, porque cuando entiendes lo que está pasando, puedes cambiarlo, pero cuando solo reaccionas, repites el patrón. Y eso es exactamente lo que le pasa a la mayoría de la gente. Cambia de pareja, pero repite los mismos problemas. Se queja de lo mismo, una y otra vez. Se frustra, pero no avanza. ¿Por qué? Porque no está viendo el patrón. Está viendo solo la superficie. Y la superficie siempre cambia. Pero el fondo, si no lo trabajas, se repite. Por eso, este enfoque es tan potente. Porque deja de centrarse en el otro y empieza a centrarse en ti, no para culparte, sino para darte control, porque es lo único que puedes cambiar de verdad. Hay 3 formas principales en las que tu pareja actúa como espejo, y entenderlas cambia completamente tu perspectiva. La primera es lo que te molesta, todo aquello que te irrita de la otra persona. Es una pista, porque si algo no tuviera ningún tipo de conexión contigo, no te afectaría tanto, pasaría desapercibido. Pero no pasa, te activa, te molesta, te genera reacción. Y eso significa que hay algo ahí. Puede ser algo que tú también haces, pero no quieres reconocer. Puede ser algo que reprimes, y ver en otro te incomoda. Puede ser algo que te falta, y por eso te afecta. Pero en cualquier caso, es información. Y la mayoría de la gente hace justo lo contrario. En lugar de observar eso, reacciona, se queja, discute, culpa y pierde la oportunidad de entenderse mejor. Porque cada vez que algo te molesta, tienes 2 opciones: quedarte en la reacción o usarlo como herramienta. Y casi nadie usa la segunda, pero es la que cambia todo, porque te permite ver patrones, ver comportamientos, ver cosas que antes no veías. Y eso es crecimiento real. No cambiar de pareja, cambiar tu forma de ver lo que ocurre. La segunda forma en la que tu pareja actúa como espejo es en lo que te atrae. Esto también es importante, porque no te atrae cualquier persona. Te atraen perfiles concretos, formas de ser concretas, energías concretas. Y eso tampoco es casualidad. Dice mucho de ti, de lo que valoras, de lo que buscas, de lo que necesitas, pero también de lo que te falta. Muchas veces te atrae lo que no tienes desarrollado, lo que te gustaría hacer, lo que admiras, y eso puede ser positivo, pero también puede generar dependencia, porque si buscas en otra persona algo que no tienes dentro, te vuelves dependiente de ello. Necesitas que esa persona sea de cierta forma, para sentirte bien, y eso crea desequilibrio, porque estás poniendo tu estabilidad en alguien externo, y eso nunca es sólido. El taoísmo busca lo contrario, equilibrio interno, que lo que buscas fuera también exista dentro de ti. Y cuando haces eso, tus relaciones cambian, porque ya no necesitas tanto. Puedes elegir mejor, puedes relacionarte desde otro lugar, más estable, más consciente, más libre. La tercera forma en la que tu pareja actúa como espejo es en lo que repites. Esto es clave, porque si miras tus relaciones, seguramente hay patrones, situaciones que se repiten, problemas similares, dinámicas parecidas,
Y eso no es casualidad, es un patrón interno, algo que no has resuelto, algo que sigues llevando contigo y que aparece una y otra vez hasta que lo trabajas. Y esto es lo que mucha gente no quiere ver. Prefiere pensar que ha tenido mala suerte, que siempre le tocan personas complicadas, que el problema está afuera. Pero si se repite, hay algo dentro. Y verlo, aunque incómodo, es lo que te permite cambiarlo. Porque si no lo ves, lo repites, y repetir te mantiene en el mismo punto. Aquí es donde todo esto se vuelve práctico, porque no se trata solo de entender la idea, se trata de aplicarla. Y eso empieza con algo muy simple: observar sin reaccionar. Cuando algo ocurra, no respondas automáticamente. Mira lo que sientes, mira lo que piensas, mira que te está activando, y hazte una pregunta: ¿por qué esto me afecta tanto? Y responde con honestidad, no con lo que te gustaría que fuera, sino con lo que realmente es. Porque ahí es donde está la clave, ahí es donde empiezas a entenderte. Y cuando te entiendes, puedes cambiar, pero si solo reaccionas, sigues en el mismo sitio. Esto no significa aceptar todo, no significa aguantar cosas que no son sanas. Significa entender antes de reaccionar, y desde ahí, decidir mejor. Porque cuando entiendes lo que pasa dentro de ti, tus decisiones cambian. Ya no eliges desde la emoción del momento, eliges desde la claridad. Y eso mejora todo: tus relaciones, tu estabilidad, tu crecimiento. La ley del espejo no es cómoda, porque te obliga a mirar hacia adentro, pero es extremadamente útil, porque te da control, te permite dejar de culpar constantemente, te permite salir del mismo patrón, te permite crecer de verdad. Y eso es lo que necesitas si quieres subir de nivel, porque no se trata solo de mejorar por fuera, se trata de mejorar por dentro. Y cuando haces eso, todo lo demás empieza a cambiar. Hay un momento en el que todo esto deja de ser teoría y empieza a incomodar de verdad, porque entender que tu pareja es un espejo suena interesante, hasta que te das cuenta de lo que implica. Implica dejar de señalar tanto hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Y eso no siempre es fácil, porque mirar hacia adentro significa ver cosas que no te gustan, patrones que repites, reacciones que no controlas, inseguridades que prefieres ignorar. Pero también es lo que te da poder, porque lo que no ves, lo repites, y lo que repites te mantiene en el mismo lugar. Por eso, la ley del espejo no es una idea bonita, es una herramienta, una forma de usar lo que pasa en tus relaciones, para entenderte mejor y evolucionar. Y cuando empiezas a aplicarla de verdad, tu forma de relacionarte cambia completamente. Dejas de vivir las relaciones como algo que te pasa, y empiezas a verlas como algo que te enseña. El primer cambio real ocurre cuando dejas de reaccionar automáticamente. Esto es clave, porque hasta ahora, tu forma de actuar probablemente ha sido esta. Algo ocurre, te molesta, reaccionas, sin espacio, sin análisis, sin entender realmente lo que está pasando. Y eso genera conflictos constantes, porque respondes desde la emoción del momento, no desde la claridad. El taoísmo propone algo distinto: no reaccionar inmediatamente, observar primero. Esto parece simple, pero cambia todo, porque cuando no reaccionas al instante, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a ver qué es exactamente lo que te molesta. Empiezas a identificar patrones. Empiezas a entenderte. Y eso te da una ventaja enorme, porque ya no estás atrapado en la emoción. Estás por encima de ella. Y desde ahí, puedes decidir mejor. Hay algo que tienes que aceptar si quieres aplicar esto de verdad. Tu pareja no es el origen de lo que sientes, es el detonante. Esto es importante, porque cambia completamente la perspectiva. Si crees que la otra persona te hace sentir así, le estás dando el control. Pero si entiendes que lo que sientes ya estaba dentro, y simplemente se ha activado, recuperas ese control. Y eso no significa justificar todo. Significa entender mejor lo que pasa, porque cuando entiendes el origen, puedes trabajar sobre él. Pero si te quedas solo en la superficie, sigues reaccionando. Y reaccionar no soluciona nada, solo repite el patrón. Otro punto clave es dejar de buscar validación constante.
Esto es algo que afecta mucho más de lo que parece, porque muchas de las reacciones en pareja no vienen de lo que ocurre, sino de lo que necesitas. Necesidad de atención, necesidad de aprobación, necesidad de sentirte suficiente. Y cuando esa necesidad no se cubre, reaccionas, te molestas, te frustras, te desconectas. Pero el problema no es solo la otra persona, es la dependencia que tienes de eso. Porque si tu estabilidad depende de lo que recibes, siempre vas a estar en una posición débil. Siempre vas a reaccionar. Siempre vas a depender. El enfoque taoísta busca lo contrario, que lo que necesitas no dependa completamente de fuera, que tengas una base interna, que no necesites constantemente que alguien te valide para sentirte bien. Y cuando construyes eso, tus relaciones cambian, porque ya no buscas desde la carencia. Puedes relacionarte desde la estabilidad, y eso es mucho más sano. También tienes que entender algo importante. No todo lo que refleja tu pareja es negativo. También hay cosas positivas, cosas que admiras, cosas que valoras, cosas que te inspiran. Y eso también es un espejo, porque muestra lo que reconoces como valioso, lo que te gustaría desarrollar, lo que te mueve. Y si lo usas bien, puede ser una guía, puede ayudarte a crecer, puede ayudarte a mejorar. Pero para eso, tienes que dejar de idealizar, porque cuando idealizas, pierdes perspectiva, pones a la otra persona en un nivel superior, y eso crea dependencia. El equilibrio está en reconocer lo positivo, sin perderte, sin olvidar que tú también puedes desarrollar eso. Y cuando haces eso, la relación se vuelve más equilibrada, más sana, más real. Hay otro punto que marca una diferencia enorme: aceptar lo que ves. Porque muchas veces, aunque veas el patrón, no quieres aceptarlo, prefieres ignorarlo, prefieres pensar que no es así. Pero ignorarlo no lo elimina, solo lo alarga, y mientras lo alargas, lo sigues repitiendo. Aceptar no significa rendirse, significa ver con claridad, y desde ahí, actuar mejor, porque cuando aceptas lo que pasa, dejas de luchar contra la realidad, y puedes empezar a trabajar con ella. Y eso es mucho más efectivo. Otro cambio importante es cómo te comunicas, porque cuando empiezas a entenderte mejor, tu forma de comunicar cambia. Dejas de reaccionar desde la emoción, dejas de atacar, dejas de culpar. Empiezas a expresar desde la claridad, desde lo que sientes, sin convertirlo en un ataque hacia el otro. Y eso reduce conflictos, reduce tensión, reduce malentendidos, porque la mayoría de los problemas no vienen de lo que pasa, sino de cómo se comunica. Y cuando mejoras eso, todo fluye mejor. Pero hay algo que tienes que tener claro. La ley del espejo no significa quedarte en cualquier relación. No significa aceptar todo. No significa aguantar situaciones que no son sanas. Significa entender lo que pasa, para decidir mejor. Porque cuando entiendes el patrón, puedes elegir, puedes cambiar, puedes salir si es necesario, pero desde la claridad, no desde la reacción. Y eso cambia completamente el resultado, porque ya no estás actuando por impulso, estás actuando con conciencia. Y eso es lo que realmente te hace crecer. Al final, todo esto se reduce a algo muy simple: responsabilidad. No responsabilidad de lo que hacen los demás, responsabilidad de cómo lo gestionas tú, de cómo respondes, de lo que decides hacer con lo que ocurre. Y eso es lo que te da control, porque no depende de nadie más, depende de ti. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de algo importante, que las relaciones no son solo algo emocional, son una herramienta de crecimiento, una forma de conocerte mejor, una forma de evolucionar, pero solo si las usas así, porque si no, se convierten en un bucle de repetición, de conflicto, de frustración, y eso no te lleva a ningún sitio. La ley del espejo no es cómoda, pero es útil, porque te muestra lo que necesitas ver, no lo que quieres ver, y eso es lo que realmente te hace avanzar, porque crecer no es solo mejorar lo que se ve, es mejorar lo que no se ve, lo que está dentro, y cuando haces eso, todo lo demás cambia, tus decisiones, tus relaciones, tu forma de vivir, porque ya no estás reaccionando constantemente, estás entendiendo, y cuando entiendes, puedes cambiar,
Y cuando cambias, tu vida cambia contigo.